de historia que ha tenido que cerrar ese bar. Y aquí en el plató, Andoni Aduriz, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mugaritz y también presidente de Eurotoques, que agrupa a 3.500 cocineros de 18 países. Si tuvieras que describir, Andoni, la situación ahora mismo de la hostelería, casi un año después de la pandemia, ¿cómo dirías que estáis? Bueno, pues es realmente una situación muy comprometida, realmente comprometida. Nos estamos jugando el futuro. Parece que es un tema que solo afecta a un presente, ¿no? Pero estamos hablando de futuro. Estamos hablando de que tenemos un sector que deberíamos de proyectar cómo queremos tenerlo dentro de unos años. Ojo, hablando de un país que es auténtica potencia y referencia en el ámbito del turismo. Ahora vamos a ver precisamente la diferencia que hay de España, que sí vive de esto, como hemos dicho con esos datos económicos, y otros países europeos donde, a pesar de que no tiene tanto peso, las ayudas están siendo diferentes. Alberto Chicote, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Te veíamos hace un tiempo y todavía no habíamos llegado a este mes enfadado, cabreado, porque decías que es que se ha criminalizado al sector sin saber si el origen de los contagios está ahí, ¿no? Claro, no hay duda. De hecho, claro, nadie dice sois los culpables, esto es evidente, pero sin embargo sí que todo el mundo dice cuando hay que poner una medida para cortar una pandemia o una transmisión, un contagio, lo primero que atacamos es la hostelería. Cerramos, abrimos, restringimos número de aforo o de personas que pueden llegar a un establecimiento y claro, de repente te das cuenta de que el público poco a poco le va cogiendo un pavor a ir a un restaurante, como si nosotros tuviésemos un spray de virus que fuésemos repartiendo por los restaurantes para que la gente se contagie, cuando en realidad se podía haber jugado a la contra. Antes lo comentaba con mis compañeros. Precisamente un restaurante es un espacio que cumple con unas condiciones tanto higiénicas como de limpieza, como de desinfección, como de limitación de número de personas y condiciones en las que se juntan, que se podía haber jugado a favor en vez de jugar en contra, porque nosotros ahora aquí somos 4 personas y podríamos ir los 4 a un restaurante sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues ¿qué está ocurriendo? Que cuando en vez de 4 somos 8, como la gente no puede ir a un restaurante, ¿qué hace? Se va a su casa. Y entonces resulta que se lía, pero en casa de la gente, que es donde no hay ningún tipo de control. Yo creo que esto está mal jugado, que se tenía que haber jugado a favor y decir, oye, ¿cuáles son los espacios que sabemos que podemos controlar mejor? Pues los restaurantes, pues llevemos a la gente a los restaurantes y sepamos a ciencia cierta que no hay un aforo superior a un número de personas, que las condiciones de limpieza, de higiene, de desinfección son las adecuadas y que la gente puede disfrutar en un ambiente mucho más, vamos a llamarle entre comillas, controlado o sano de lo que son otros y no lo han jugado a la contra, hija. Ahora os voy a preguntar qué soluciones pensáis que se pueden plantear a la vista de que cada comunidad autónoma además ha tomado decisiones muy diferentes en función de sus parámetros o de sus criterios. Pepa Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches. Del Cuenco de Pepa, y también representas a la Federación de Cocineros y Reposteros, que son 8.000, creo, profesionales los que estáis en esa organización. Claro, tú estás aquí en Madrid, tu negocio está aquí en Madrid y la situación es algo diferente, pero claro, también estáis sufriendo el cierre de muchos sitios. Creo que se dice que 85.000 bares han cerrado en España durante todo este periodo. Imagino que hay mucha preocupación. Muchísima, sí. Buenas noches, lo primero. Y como han dicho mis 2 compañeros, me sumo a todo lo que han dicho los 2, pero además el futuro es muy, muy incierto. Hay mucha incertidumbre, pero cuando tu negocio depende de ti y tú sabes lo que puedes hacer o no puedes hacer, hasta dónde puedes llegar, pues está en tus manos, pero es que ahora mismo no está en nuestras manos. Entonces el problema se agrava. Porque no sabemos, es que aquí no sabemos. ¿Cuánta gente tienes contratada, Pepa? Pues en el Cuenco de Pepa somos 33 personas. Madre mía, 33 nóminas. 33 familias. Sin saber ahora, más adelante, qué puede pasar, porque claro, un año después... Un año después estamos peor que al principio, peor. Ahora mismo. Y una de las cosas por las que estamos aquí, mis compañeros y yo y todos, y luchando desde un principio, que yo no he parado de luchar, ha sido en parte por nuestros equipos, por nuestra gente, porque la gente de la hostelería, nosotros tenemos 2 familias siempre, nuestra familia y nuestros equipos, porque convivimos muchísimas horas con ellos. Porque llegar la hostelería, la gastronomía de España, donde ha llegado,
es porque le hemos dedicado muchas horas, mucho trabajo, y estamos con ellos muchísimo, vamos, yo más que con mis hijas, estoy con mi gente. Y una de las cosas que a mí más me mueve es mi gente, mi equipo. Andoni, es verdad que muchas veces esta pandemia nos ha enseñado a no dar por hecho algunas cosas. Nos ha pasado con la sanidad, con los profesionales de la sanidad, con las enfermeras, con la gente que está al pie del cañón, y también dábamos muy por hecho que en los restaurantes y en los bares de nuestro país se tiraba hacia adelante. Te pregunto lo mismo, ¿cuántas personas tienes en nómina y cuál es la situación de un restaurante como el tuyo, que probablemente no es como los demás, pero claro, también tienes que sacar adelante con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, nosotros en Mugaruch seremos entre 40 y 50 nóminas, cuando hemos estado abiertos, claro. Ha ocurrido una cosa inédita, es verdad, que estamos viendo una situación que seguramente nos ha pillado a todos con el pie cambiado. También hablo a nivel institucional, a nivel de ciudadanía, a nivel de sanidad, a todos los efectos nos ha dejado a todos bastante descolocados, ¿no? Pero es cierto que nosotros las crisis económicas las vivíamos razonablemente bien, porque nuestro público era internacional. Nosotros éramos de los que nos nutríamos de prácticamente esos 83, 84 millones de turistas que llegaban a España, ¿no? De hecho, el 80% de la clientela, de nuestra clientela, son de gente que proviene de más de 70 nacionalidades. Es que haría un pequeño inciso, es que muchos de esos millones de personas que venían precisamente porque hay sitios como tu casa o la otra, que no olvidemos que mucha de la gente que viene a hacer turismo aquí viene porque en este país se come de cine. Y es uno de los factores fundamentales que mueven al turista a venir aquí, aparte de nuestra cultura, de nuestra herencia monumental y tal, pero hay mucha gente que viene porque aquí se come de cine. No solo eso, sino que además está englobado dentro de lo que es un patrimonio de estos que se llama inmaterial, que tiene que ver con un estilo de vida que es de los más saludables en todos los aspectos, no solamente desde el aspecto puramente nutricional, sino también como mecanismo de forma de estar en el mundo. Mucha gente, cuando se le pregunta en qué país, si usted cambiara de país, ¿a qué país iría? España está en uno de esos lugares preferenciales, ¿no? Entonces, claro, al final estamos hablando, muchas veces parece que hablamos de cocineros, ¿no? Cuando la cocina al final es patrimonio de una sociedad y cuando nosotros simplemente somos parte de un entramado que es mucho más complejo, que es la cultura, ¿no? En este caso, bueno, preguntabas a mí, yo estoy dentro de ese grupo que puede ser alta cocina, pero de alguna manera nosotros somos muy conscientes que necesitamos de toda la cadena, de todo el sector, desde el señor que tiene un bar absolutamente modesto, pero que lo hace francamente bien, hasta restaurantes de todo el espectro que nos podamos imaginar, que al final van tejiendo todo un paisaje que es el que le da sentido a todo, porque nosotros somos tractores de muchas cosas, pero lógicamente entre todos, o sea, nos vamos como nutriendo, ¿no? Y entre todos formamos la imagen de lo que es no solamente un colectivo, sino, insisto, una forma de estar en el mundo, ¿no? De hecho, la cadena de valor a la que hace referencia, yo preguntaba por las nóminas porque creo que es algo que está bien recordar, ¿no? La cantidad de familias que se sostienen gracias a la hostelería, pero la cadena de valor incluye mucha más gente, no solo los propios trabajadores, sino donde compráis toda la materia prima, que son muchísimos, ¿verdad, Chicote? Tú conoces muy bien el mercado, los mercados. Claro, y claro, es así. es que vamos a ver, la situación real del negocio ahora mismo es mucho más compleja de lo que parece que se va contando, ¿no? Primero, hay una grandísima mentira y es que dice, bueno, si vas a poder trabajar con la mitad de tu público, todo lo demás se adapta también a la mitad. No, los gastos no se adaptan a la mitad. El único gasto general o importante que se adapta a tu venta es la cesta de la compra. Evidentemente, si yo antes compraba 10 merluzas y ahora no las voy a vender, pues no compro 10, compro 3. Pero yo tengo que calentar o enfriar mi establecimiento para el número de gente que venga. Los costes de alquiler, todos los demás costes están al 100%. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en Madrid, en otras comunidades es diferente. La capacidad de negocio de un restaurante como el de Pepa antes era un 100%. Ahora es el 50% de ocupación, pero el 50% del día. Es decir, que en realidad su capacidad de negocio máxima es el 25% de lo que tenía antes, pero los costes siguen siendo el 100%. Con lo cual, Pepa, con lo cual pringas pasta todos los meses. Claro, todos los meses. En el caso de Madrid, que además están abiertos, con restricciones, pero abiertos, no como en Euskadi y en otros lugares, palmáis pasta, como dice Chicote. Claro, todos los meses. Yo estaba diciendo, tú trabaja
un año gratis y encima pon dinero. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo en nuestros negocios. Sí, pero estáis abiertos, pero estáis bien, pero estoy trabajando gratis, llevo un año trabajando gratis y poniendo dinero. De hecho, una de las cosas que más cabrea al sector, y vamos a ir con la redacción de La Sexta Noticias con Conchi Gil, una de las cosas que más cabrea al sector es la falta de ayudas, Conchi. Por eso se ha preparado una macrodemanda, vamos a llamarla así, a la que se han sumado muchos profesionales. Cuéntanos. El próximo jueves se va a presentar en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se han unido en torno a 1000 establecimientos, desde bares, restaurantes, pequeñas cafeterías, para llevar a cabo esa macrodemanda, como decías, 50 de momento, aunque se van a presentar más semanalmente, precisamente para reclamar al Estado, a las autonomías, indemnizaciones por esas pérdidas que han sufrido con los cierres, con las restricciones de estos últimos meses y que han supuesto el cierre de 100.000 establecimientos y más de 1 millón de puestos de trabajo. Es que aquí está la madre del cordero, vamos a decir. Voy a hablar con Javi Guzmán y creo que esto os va a interesar mucho porque, hola Javi, buenas noches. No es tanto que no quieran estar cerrados, que lógicamente no quieren, sino que a cambio de cerrar no están recibiendo las ayudas que en otros países sí. Cuéntanos. Pues sí, reclaman un segundo escudo para su sector. Volvamos al confinamiento. En marzo las empresas cierran y de repente se encuentran con un problema de liquidez. No pueden pagar el salario de sus trabajadores o sus alquileres. Para esto, muchos países europeos pusieron en marcha una serie de medidas. En España se vieron, por ejemplo, los ERTE o líneas de crédito. Y ahora las empresas reclaman un paso más, un segundo escudo, que viene a ser subvenciones directas. Y aquí estamos viendo en ese mapa de Europa cuáles son los países que tienen cerrada la hostelería. Recuérdanos los datos. Eso es, en el objetivo hemos analizado 30 países y de los 30, 22 tienen la hostelería completamente cerrada. Solo se puede recoger la comida en el local o que te la repartan en casa. Estos son los 8 que sí la tienen abierta con muchas restricciones. Vemos 5 países nórdicos. Ahí en el centro el que vemos es Rumanía y en el Mediterráneo Malta e Italia. Estos son los que sí lo permiten, de 30 a 22 la tienen completamente cerrada y el mapa de España hemos establecido 3 niveles porque ya hemos contado aquí que hay comunidades con diferentes normas. Un semáforo sin verde, empezamos por el rojo, que es hostelería completamente cerrada. 5 comunidades: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja. Una categoría intermedia que hemos creado abierta, pero con la hostelería muy restringida. Encontramos casos, por ejemplo, en el País Vasco, en teoría la hostelería puede abrir, pero depende de la incidencia del coronavirus. Encontramos que en las 3 capitales vascas la hostelería está completamente cerrada. En Baleares la hostelería completamente cerrada, menos en Menorca, que solo puede abrir en sus terrazas, sin interiores. En el caso de Extremadura, solo puede abrir la hostelería en los municipios con menos de 3.000 habitantes. Y encontramos el caso de Andalucía, el último que vamos a ver. En muchos municipios está cerrada y en muchos abierta. Encontramos el caso incluso de algunas ciudades grandes como Málaga, que tiene toda su hostelería completamente cerrada. Y luego abierta con limitaciones, ahí lo vemos, Madrid también en el caso de Aragón. Vamos a ir también, Javi, si te parece, con las ayudas, porque aquí lo estábamos comentando. La queja fundamental es tenemos que cerrar, pero las ayudas que recibimos a cambio no nos permiten sobrevivir. Y no pasa eso en Europa, cuéntanos. Pues sí, en Europa ha habido un consenso de ayudar a las empresas con sus gastos fijos. Vemos, por ejemplo, el modelo de Alemania. En función de la caída de facturación de la empresa de hostelería, así serán los gastos fijos que paga el país. Por ejemplo, un empresario que pierde el 60% de su facturación, Alemania le paga el 60% de los gastos fijos aproximadamente. Y no es el único caso, ¿no? Además de Alemania hay algún otro país que pone dinero sobre la mesa y eso que no son sectores estratégicos, por lo menos en el caso de Alemania. Vamos a ver el resto. Eso es, Francia, por ejemplo, cubre hasta el 20% de su facturación cuando el empresario ha perdido más del 70% de la facturación, con un límite de 200.000 euros por empresa. Vamos a ver otro caso, que es Portugal, que lo ha medido de una manera completamente diferente. Han medido la pérdida de facturación de las empresas de enero a septiembre de 2020 y le han abonado el 20% de esta cantidad, con un límite. Las microempresas hasta 7.500 euros y las empresas pequeñas hasta 40.000. Bueno, y creo que hay algún ejemplo más internacional y enseguida nos vas a contar también las ayudas por comunidades. Vamos a ver, Reino Unido, fuera de la Unión Europea, tiene directrices completamente distintas. Desde 2020 ya estaban dando cheques mensuales de hasta 3.000 libras para los negocios que tenían problemas. Ahora han habilitado una nueva línea de
entre 4.000 y 9.000 libras en función de la caída de facturación. Y aquí en España se estableció el mecanismo de los ERTE para todos los negocios que tenían que mandar a la gente a casa, pero luego las comunidades han intentado ir dando ayudas y este gráfico que nos traes es absolutamente, se refleja perfectamente la preocupación que hay en el sector. Pues sí, porque en España hace falta también dinero, subvenciones directas, pero sobre todo dinero rápido y este gráfico se ve muy claro. Estas son las peticiones a subvenciones en la Comunidad Valenciana este jueves, hace 3 días. A las 9 de la mañana se abrió el proceso, a la 1 de la tarde ya había 42.000 solicitudes, por supuesto la página web colapsada. Ante esto, las comunidades autónomas tienen un dilema. Quieren ser lo más justas posibles con las empresas, pero para eso necesitan mucha documentación, necesitan datos de facturación, de empleados, demostrar que eran solventes antes de la crisis y cuanto más papeles piden a la empresa, más se tarda en dar la subvención. Por lo tanto, muchas comunidades han optado por criterios un poco más básicos. Y luego vamos a hablar, de hecho, con el vicepresidente de Baleares y con el vicepresidente de Andalucía, 2 comunidades también con medidas diferentes, donde el peso de la hostelería y del turismo es muy importante. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de Andalucía. Andalucía es uno de los casos más simples que hemos encontrado. Son 46.000 empresas que recibirán una ayuda de 1.000 euros. Aquí no tienen en cuenta ni la facturación que ha hecho ni el tamaño de la empresa. Ojo que estos son solo subvenciones directas. Luego hay un abanico amplio de otra serie de ayudas como préstamos, etcétera. Vamos a ver otro caso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, que va un poco más al detalle de la situación de la empresa. Aquí los municipios dan 2.000 euros a cada empresa y un extra de 200 euros por trabajador. Y la Generalitat aparte da también subvenciones hasta de 12.000 euros en función del tamaño de la empresa, lo que permite ir un poquito más al foco. Estos son algunos de los ejemplos, como digo después, gracias Javi. Vamos a hablar con los vicepresidentes de Baleares y de Andalucía. Quiero preguntaros, que os oía por aquí de fondo, Chicote, decir, claro, es que en Europa no está funcionando igual y es sorprendente en un país como el nuestro, donde la hostelería tiene un peso tan importante. Claro, es que vamos a ver, es evidente que en todos los sitios hay restaurantes, en todos los sitios la gente tiene que comer y se tiene que atender. Pero también es evidente que en nuestro país el turismo forma parte del entramado económico de una manera mucho más importante de lo que puede formar parte en Alemania o yo qué sé, o en Noruega, ¿no? Es diferente y se tiene que notar. Pero claro, el tema es que las empresas ahora mismo están absolutamente coartadas para adaptarse a una situación actual. Es decir, todas las empresas de hostelería se ven obligadas a tener unos costes que son los previos al COVID, pero en una situación de COVID. Imagínate que tú mañana abres un restaurante. Mañana lo abres con tu personal, con tu alquiler, con tus gastos generales, con tus seguros, con tus no sé qué, con tus igual. Pero no lo puedes abrir. Solamente tienes que tener la puerta cerrada y un montón de gente contratada y tu alquiler y no sé qué. Y dices, bueno, entonces ¿para qué voy a abrir? ¿Solo tienes gastos? Si solamente tengo gastos, ¿para qué voy a abrir? Claro, eso es una opción que puedes tomar si no estabas abierto antes del COVID. Pero todo el mundo que estaba abierto antes del COVID está obligado a estar con todos los gastos que tenía antes, pero sin una facturación que además no depende de ti, como decía Pepa antes, no es una cosa que tú hayas decidido, o no es una cosa que sea consecuencia solamente de esto, sino que hay una imposibilidad porque te viene marcado, porque te dicen, Andoni, tú no puedes abrir, o Pepa, tú no puedes abrir, o miles y miles de compañeros que le dicen, no puedes abrir de tal hora a tal hora, o no puedes poner no sé cuánto número de mesas, o no puedes nada. Y esa es la razón por la que muchos, hemos dicho 85.000, que es el cálculo que hace la Asociación Nacional de Hostelería, 85.000 bares cerrados. Dejadme que salude a otras 2 personas que han visto antes en pantalla. Tenemos por un lado a Ferran Adrià, que necesita yo creo poca presentación, y está también escuchándonos, y enseguida le vamos a saludar también Félix Jiménez, que es el propietario del bar Manolo, que ha cerrado durante esta pandemia después de 85 años de historia. Así que saludamos, como digo, a Ferran Adrià. Ferran, muy buenas noches. Buenas noches y saludos. Seguro que estabas por aquí escuchando a tus compañeros. Te he oído decir estos días que esto no es una crisis, que es una tragedia. ¿Esto define un poco cómo está el patio ahora mismo? Sí, es que es una tragedia. Yo separaría en 3 escenarios, ¿no? Primero el pasado, llevamos casi un año donde se han cerrado casi 100.000 establecimientos de 300.000. Es una auténtica bestieza, es decir, estamos hablando que casi de cada 3, 1 ha cerrado. Es verdad y en el análisis hay que poner que hemos tenido ayudas. El ERTE es una ayuda y los ICO también. Aún así, han cerrado 100.000 establecimientos.
Y esto es algo que hay que analizar, el cómo, el por qué es lo que ha pasado detrás de esto. Después está ya el presente, el actual, ¿no? Que están quedando los que pueden subsistir, más o menos, y yo creo que aquí sí que hace falta una ayuda, como está haciendo Alemania, si no será insostenible. ¿Por qué? Porque los que han aguantado hasta ahora, más o menos, tenían un poco de solvencia. Ten en cuenta que cuando se hizo el estudio, al principio de la crisis, la solvencia media de los establecimientos era 2 meses. Y esto es algo que no es bueno para nosotros. Entonces, los que han aguantado y están ahí luchando, tienen que tener una ayuda, pero muy directa, muy directa. ¿Por qué? Porque vemos que este año no va a ser fantástico. Este año va a estar medio. Entonces, claro, y el año que viene no va a ser no vamos a ir al 100. Tenemos 2 años que hay que preparar bien y hay que hacer un plan de negocios, si me apuras, a 5 años. Y sobre todo a la gente que era solvente, a la gente que le iba bien, ayudarle dando dinero, dando créditos y lo que hace falta. Y a mí lo que más me preocupa es el futuro. Porque yo no he visto, con Andoni, Joan, Hostelería de España, ECOC y el FIBE hicimos una propuesta de hacer un plan estratégico para los próximos 5 años. No sé dónde está, no sé cómo está, que presentó al gobierno, no sé cómo está. Claro, si se rompe la red que ha sido la gastronomía en estos últimos 20 años, es un problema muy grande para el turismo de calidad. El Instituto del Cano hace cada año el estudio y me parece que la última fue que 10 millones de personas venían, su primer motivo era la gastronomía, no que vinieran por la gastronomía, pero su primer motivo. Si queremos turismo de calidad, la gastronomía es obligatoria. Si la red esta maravillosa que se ha creado durante 20 años de grandes restaurantes, de grandes bares, no estamos hablando solo de los 3 estrellas Michelin, toda esta red de estos grandes establecimientos, recuperar esto sería muy difícil, y en años la competencia, porque ya los últimos años no teníamos tanta ventaja competitiva con nuestros competidores, sería durísimo. Entonces, yo el que no se hable para nada de qué vamos a hacer, qué va a pasar, cuando, si Dios quiera, ahí está la vacuna y estamos en el 2023, 2024, 2025, me preocupa mucho, porque si estamos igual, malo. Tengo que hacer una pausa para la publicidad. Aquí veo que estaban asintiendo. Es verdad que ha habido ayudas, como decía Ferran Adrià, los ERTE, los hemos comentado, pero no ha habido esas ayudas directas que reclama el sector y que hacen que todos ellos, da igual de dónde vengan, da igual cómo sea su restaurante, su bar, todos dicen que les han tratado como si fueran de 4ª categoría. Hay muchos otros sectores, lógicamente, afectados por la pandemia, pero es verdad que este especialmente tiene un peso en la economía, en la sociedad, en la historia de nuestro país. Así que hacemos una pausa para la publicidad y enseguida a la vuelta volvemos con todos ellos aquí en directo en El Objetivo. Debatíamos, decía Chicote, es que claro, nos exigen al sector reinvéntate, y decía, no, reinvéntate tú, claro, la clase política, ¿no? No, claro, es que parece que nosotros que somos hosteleros, que llevamos o gestionamos o dirigimos restaurantes o cocinas, claro, tenemos que empezar a hacer otra cosa. Es verdad que nos podemos adaptar porque, de hecho, va dentro de nuestra idiosincrasia, dentro del oficio, es adaptarnos al público cada 2 por 3. Es decir, es algo que hacemos día a día, no es una circunstancia especial. Pero, claro, no. ¿Sirve a domicilio? ¿De verdad alguien piensa que hay algún restaurante que se salve sirviendo cajas o paquetes? ¿Conocéis alguno? No. Yo no. No conozco a nadie que se salve por eso. Y eso que muchos estáis haciendo el esfuerzo de reconvertir, como tú dices, parte del negocio. Pero claro, Andoni, tú me decías, es que en nuestro caso hemos vuelto a la casilla de inicio de hace 22 años y no empezando de cero, sino con unos gastos ya consolidados de lo que habéis creado, ¿no? Claro, bueno, cuando arrancamos el proyecto hace 22 años, le pasará a muchos de mis compañeros, Bueno, tú arrancas con toda la ilusión, con un crédito y con un futuro incierto, ¿no? El asunto es que, bueno, va pasando los años, tú de alguna manera o asientas el proyecto y lo que menos esperas es tener que volver como al principio, ¿no? Como si tuvieras
un restaurante recién abierto. Esa es un poco la situación en la que estamos. Pero ojalá fuese como el primer día, Andoni. No, por supuesto, por supuesto. Es que vas a volver al primer día con una carga que no tenías cuando empezaste hace 22 años. Por supuesto. De todos modos, a mí sí me gustaría hacer un apunte y es señalar un hecho, porque yo creo que mucha gente verá y lógicamente ve que nosotros reclamamos y por ayudar un poco a entender la situación en la que estamos como sector. A mí sí me gustaría decirle a la gente que simplemente recordarle que nosotros nos hemos dotado como sociedad de una serie de mecanismos que dan por hecho unos mínimos, ¿no? Y tenemos una educación mínima compartida porque damos por hecho que es muy importante para el modo de vida que queremos llevar, ¿no? Lo mismo que una sanidad para todos, ¿no? Bueno, estamos viviendo una situación jamás antes vivida, bueno, que nosotros recordemos. Y nosotros, como sector, estamos en una situación muy simple. Es como si nos hubiesen expropiado. Somos gente que se nos ha expropiado, en este caso, el derecho al trabajo. Entonces, cuando hay una expropiación de una finca, de una casa, por el interés público, vale, no estás a precio de mercado, pero hay unas ayudas a esa persona que va a ceder todo lo que es su patrimonio porque el interés general lo demanda. El interés general demanda, podemos luego discutir o no qué acciones se podían haber tomado, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que bien llevado ese título de local de ocio hubiese sido servicio público. Hubiésemos conseguido que la gente, como decían mis compañeros, la hubiésemos tenido controlada y no descontrolada en sus casas, que es donde se ha contagiado. Pero en cualquier caso, la gente no se puede olvidar de esto. Nosotros estamos en una situación de expropiación de una actividad, de la capacidad de poder trabajar. Por eso se piden estas ayudas directas. Y decía Ferran Adrià, que sigue escuchándonos, que uno de los modelos que más o menos hay consenso en el sector, Ferran, es Alemania, donde, por cierto, no tiene tanta importancia el sector a ningún nivel. ¿Sería esa la referencia, lo que de donde deberíamos inspirarnos es Alemania? Sí, el gran problema es lo que dice todo el mundo, es quién sabe, cómo demostramos que tú eres un restaurante solvente, eras solvente y vas a ser solvente, necesitas tiempo. Para que a ti te den dinero con aquello a fondo perdido, tienes que estar muy seguro, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que se encuentran en que esto hacerlo, fíjate, habéis dicho que se ha colapsado la web, ¿no? Ese es el gran problema, pero tendríamos que ir a esto. A ver, Alberto lo ha explicado muy bien. Y quiero que esto la gente lo entienda. Cuando dicen, uy, que dejan una hora más abierta, uy, que es que el mediodía no sé qué. Un negocio de hostelería donde trabajen de 15 a 30 personas, o tú tienes el 70% de ocupación llena o no ganar dinero. Y esto es algo que hay que entender, porque cuando con toda la buena voluntad del mundo, los políticos, pues vamos a abrir una hora más, vamos a abrir tal, que esto no se arregla. Esto son pérdidas. Claro, ¿qué negocio? Ya le he dicho, lo ha pegado muy bien a Andoni, esto es una expropiación. Es decir, ¿qué negocio durante 2 años facturas mínimo o no facturas? Fíjate, Mallorca. Ayer el otro día había hablado con Maca de Mallorca. Mallorca es increíble. Barcelona es que venían 9,5 millones de turistas y no viene nadie. Entonces, claro, por muy bien que lo hagan, ni bien ni mal, no puedes abrir. Entonces, hay que ser consciente de esto, que yo sé que mucha gente que nos está viendo, estos de que van, son unos privilegiados. No, es que nos ha tocado como sector. Nos ha tocado que para comer y beber hay que hacerlo sin mascarilla. Y esto lo sabemos. Claro, yo cuando escucho a expertos y a expertas, pues les tengo que hacer caso. Y si me dicen que no es un buen sitio, pues no es un buen sitio. Y lo tenemos que asumir. Si es verdad. Este es el tema que no sabemos, ¿no? A mí me gustaría claro, porque en Barcelona estamos cerrados, en Madrid estáis abiertos y la incidencia más o menos parecida. Entonces, estamos, la verdad, totalmente perdidos también por las diferencias de opiniones que hay en cada autonomía, ¿no? Pero que la gente tenga clara que este año pocos restaurantes, aunque se anime y la vacuna vaya bien, van a ganar dinero. Fíjate, te estoy diciendo, aunque se arregle un poquito en junio y tal, poquísimos. Entonces, son 2 años de pérdida. Esto es muy difícil de aguantar. Tienes que tener un pulmón económico muy grande, que lo tienen poquísimos.
Igual lo tiene un 10% de los establecimientos. Al otro, tanto por ciento, se le tiene que ayudar. Esto es un rescate como los bancos. Es un rescate a la hostelería, tal como suena. Si no, 100.000, a ver, 100.000 establecimientos han cerrado. Se calculan que igual 70, 80.000 este año, más. Esto es una tragedia, como dije el otro día. Mira, vamos No hay otra manera de decirlo. Vamos a saludar, Ferran, que nos estaba escuchando también, a Félix Jiménez. Tú decías, hay quien piense que somos unos privilegiados. Bueno, voy a saludar a Félix Jiménez, que después de 85 años de historia de su bar, Félix, muy buenas noches, el bar Manolo, habéis tenido que cerrar después de tantos años sobreviviendo a tantas cosas. Esta es la tragedia que os ha tocado también vivir a vosotros, un bar del centro de Sevilla. Pues sí, así ha sido y tragedia y gorda. El futuro me preocupa más que el presente ya, pero era insostenible la situación, económicamente no podíamos soportarla y como no había indicios de que esto mejorase en ningún aspecto, no hay Semana Santa, no hay feria, las Navidades se han perdido, es que era inevitable el cierre, en el caso mío. Otros compañeros, gracias a Dios, pueden continuar, pero lo veo muy difícil. Ahí estamos viendo las imágenes del día que anunciasteis que teníais que cerrar. La gente salió a la calle a aplaudiros, a daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Tú dices que para ti el futuro es lo más complicado. Te pregunto por la Semana Santa y te pregunto qué has hecho con la gente que tenías contratada en el bar. Pues han ido al paro todos. Están desempleados, pero el problema es que además no hay visión de futuro de que puedan encontrar trabajo, porque cada vez van a cerrar más establecimientos. Por lo tanto, es que no tenemos futuro ninguno. Te están escuchando aquí, Chicote hacía gestos con la cabeza, claro, porque el caso de Félix y del bar Manolo, si fuera un solo caso, pues seguramente la pandemia no había sido tan grave, pero esto está siendo más habitual de lo que pensamos. Es que vamos a ver, es que es una bola que va creciendo. Primero, hay que tener en cuenta cuáles son los beneficios habituales que ofrece un negocio de hostelería, porque habrá mucho público que se piense que cada vez que se toma una caña o que se come una ración hay un porcentaje altísimo de ese dinero que va a los bolsillos del hostelero. En realidad, este es un negocio que ofrece unos beneficios que no suelen ser grandes, en torno a un 8, 10, 12, si eres un máquina, % de tu facturación. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que esto me parece como que estoy llorando, pero no va ahí. Es que el pulmón que tú puedes tener siempre es pequeño. O eres una grandísima empresa y tienes mucho pulmón, o si no, el día 13 de marzo, cuando cerramos todos, empezó a hacerse trin, trin, trin en ese pulmoncito que tú tenías ahí. Claro, vamos para un año tirando de pulmón. ¿Qué es lo que ocurre? Que las cuentas se agotan. Es decir, que el que tenía 20.000, el que tenía 10.000, el que tenía 5.000, van cayendo uno por uno. Por eso, como bien dice este señor del bar Manolo, que no recuerdo el nombre, Félix, cada vez van a ir cayendo más, porque la cuenta, y ya lo dije hace tiempo hablando con Pablo y Motos y tal, la cuenta es a ver dónde llego. Porque lo que todos tenemos claro es que hay que intentar llegar lo más lejos posible, porque dentro de un año la situación será mejor que dentro de 3 meses. Pero si no tienes dinero para llegar a dentro de un año, vas a cerrar. Y en el momento que cierres, cosa importante que mete en la ecuación este señor, tu personal se va a la calle, que entonces sí que van al paro, y se van todos, no la mitad o los que hiciesen falta, no, se van todos y con una perspectiva de volver a trabajar, cero. Pepa. Ya hay ronda más del 1 millón de personas, de parados solamente de la hostelería. Ya estamos pasando, ese dato ha salido esta semana y claro, es que es una realidad lo que tenemos y no queremos caer en que parece que somos unos llorones, que estamos aquí, que muchos sectores están dañados y además yo creo que somos bastante conscientes de todo, pero lo de la hostelería es un auténtico drama y es un auténtico drama y yo lo he vivido porque familias enteras viven de la hostelería. Yo he estado cocinando cuando la pandemia para muchísima gente y a mí me han venido a Villaverde porque yo, además de cocinar, he ido a entregar esas comidas, he ido a llevarlas y he ido a Villaverde y una señora me ha dado las gracias porque toda su familia vive de la hostelería. Ella, su marido, su hija y su yerno. Y tuvieron que dejar la casa donde estaban viviendo, en alquiler, irse a su casa, tenían un nieto y iban a por las 4 comidas porque el dinero, el que cobraba el ERTE, era para comprar los pañales y la leche al niño. Y eso es una realidad.
Y aquí no estamos ni llorando ni nada, eso es así. Bueno, y que además gente como tú, Pepa, que has trabajado desde los 11 años en el bar de tus padres y que perteneces a este mundo y que lo has mamado desde muy pequeña. O sea que es verdad que es uno de los sectores más afectados, con más trabajadores en ERTE, pero también con más trabajadores en paro, como estaba diciendo Chicote y Andoni. Dejadme que le pregunte también a Félix una cosa más. En unos minutos vamos a hablar con el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Aquí se ha mencionado que los políticos en España no están sabiendo tratar este tema como consideráis que se debería. No sé si le quieres dejar alguna pregunta para después cuando le tengamos en directo. Pues la pregunta me la respondo solo. Nuestros gobiernos no tienen capacidad de mantener este sector. Yo lo entiendo, pero que las restricciones horarias, las restricciones de aforo tampoco es la medida, no es la solución. No se ha demostrado que cerrando la hostelería bajen los contagios. De hecho, en sitios donde los contagios siguen sucediendo, en sitios donde la hostelería está totalmente cerrada. Señores, vamos a analizarlo profundamente, hagámoslo bien y dejen trabajar a las personas, que lo que queríamos era trabajar. Queremos trabajar, no queremos otra cosa. Pues Félix, te mandamos un abrazo fuerte a ti, que llevas muchos años en esta batalla, y también a esos trabajadores que decías que están en el paro y que seguramente pues estarán buscando en un sector en el que ahora mismo es muy difícil encontrar porque está en una malísima situación. Gracias, Félix, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Le vamos a trasladar después la pregunta, y gracias también a Ferran Adrià, que nos atendía desde Cala Montllor y que nos decía que debería ser una inspiración a Alemania, cosa que también vamos a trasladar después a los políticos. Gracias, Ferran, por habernos atendido. Un abrazo a todos. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Os voy a preguntar por el tema de los contagios. Ahora vamos a ver el riesgómetro. Quiero, Andoni, que me digáis, porque claro, decís, no está claro que se esté cogiendo en los restaurantes el virus. Tampoco está claro lo contrario, porque realmente de este virus no sabemos mucho, y eso juega en contra también del sector, ¿no? Absolutamente. Bueno, aquí hay un hecho que es inapelable. O sea, el sector, como todos, solo tenemos un objetivo, como todos, a nivel de sociedad. Es decir, nuestra cruzada es combatir el virus. O sea, sin más, nosotros estamos ahí. Pero es cierto que con inteligencia y con cabeza. ¿Por qué? Pues porque es verdad que tenemos las referencias que tenemos son las de la ciencia, los virólogos, lo que nos han explicado cuál es la transmisión a través del habla, a través del aire. Bueno, todo eso se puede controlar. De hecho, bueno, se han hecho bastantes trabajos en ese sentido para poder conseguir que los espacios de hostelería, si no todos, una cantidad importante, sean espacios seguros, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros cogemos un problema nuevo y solamente estamos utilizando para tomar decisiones la evidencia científica de los virólogos, se nos está olvidando cruzarlo también con otra evidencia, que es la de los sociólogos. Porque lo estamos viendo y se ha repetido aquí un par de veces, pero quizá hay que repetirlo más. En países, en lugares donde la hostelería está cerrada, la incidencia se ha mantenido igual que en otros lugares donde la hostelería ha estado abierta y controlada. ¿Que hay gente que lo hace mal? Vayamos a por ellos. Es verdad que coincidís, y lo habéis dicho todos, que voy a ir con Conchi Gil, porque habéis dicho, si se cierran los restaurantes, que es donde se puede controlar de alguna manera el aforo, el tema de levantarte al baño con la mascarilla, la limpieza del aire, etcétera, la gente, Conchi, elige otras opciones, y hemos visto irresponsables de los que hablamos varios días aquí en La Sexta, este fin de semana precisamente montándose fiestas alternativas cuando no se puede. Sí, la Policía de Madrid, por ejemplo, ha tenido que intervenir en 246 fiestas ilegales, en viviendas, en locales clandestinos, también en algunos locales que no se cumplían. En este, por ejemplo, 50 jóvenes eran sorprendidos por la policía, han sido identificados y sancionados. No han sido los únicos ejemplos aquí en Madrid, también en Alicante, en una zona apartada cerca de un monte donde no les podrían ver. 100 jóvenes, entre ellos menores, estaban bebiendo, escuchando música, y la policía ha tenido que usar drones y cámaras térmicas para intentar identificarlos. Pero también se han dado casos en Sevilla. 32 jóvenes han sido también identificados y sancionados, y el local ha sido precintado también por no cumplir con las medidas, por hacer fiestas clandestinas ilegales dentro de estos locales. Muchos lugares diferentes en la calle, no en los restaurantes que vosotros conocéis. De Chicote y Pepa os pregunto, claro, de ahí hay contagios seguramente después, porque son fiestas incontroladas, ¿no? Y sí, eso quita además espacio y trabajo a la gente que tenéis abiertos los negocios, y encima incumplen la normativa. Claro, ese es el gran problema por ellos, por estas personas que individualmente tienen que tener una responsabilidad y una conciencia. Por estas serie de personas nos cierran luego a nosotros los restaurantes o nos restringen, ¿sabes?
Es que es... Decís de la evidencia también del tema del coronavirus. Cada semana intentamos aportar algo de luz con expertos en lo que llamamos el riesgómetro, diferentes situaciones. Hemos hablado del metro, también de ir a clases o a exámenes con mucha gente. Y hemos preguntado a nuestros expertos sobre estar en un bar dentro y estar en una terraza. Esto es lo que nos han dicho. El problema de las terrazas, que deberían ser un riesgo bajo, tiene un problema que lo convierte como mínimo en moderado, y es que el 90% de las personas que se sientan en una terraza se quitan la mascarilla. Que si estamos comiendo sin mascarilla y hablando a la vez, aumenta hasta 40, 60, hasta 100 veces, dependiendo del portador, la capacidad de hacer aerosoles. A veces hay que hablar más fuerte que en interiores, con lo cual pues se emiten más gotículas. Y los propietarios de las terrazas intentan hacerlo lo más confortable posible. Entonces, casi las cierran. Cuanto más cerrado es el ambiente, más riesgo hay. Un bar interior es un sitio de alto riesgo. Se está sin mascarilla en un sitio interior, que el riesgo es como 10 veces superior a lo que hay en el exterior. Ahora mismo es un peligro absoluto, o sea, en un momento de transmisión comunitaria, porque además son lugares en los que es imposible que tú tengas una mascarilla, porque tú estás bebiendo o comiendo, y además te estás relajando y es muy probable que acabes chillando. El virus cada vez se exhala más, cuanto más profunda es la respiración. Si queremos hacer de los interiores de la hostelería un espacio más seguro, pues habría que tener muy presente la ventilación y que los usuarios mantuvieran la mascarilla todo el tiempo posible, mantuvieran la distancia y que se redujera el tiempo de estancia también. Chicote me pide la palabra para añadir algo. Claro. Insistimos que esto es desde el punto de vista sanitario de la pandemia, sí. Que claro, es verdad que en un espacio cerrado donde te quitas la mascarilla, en cualquier lugar, pues tiene más riesgo que en tu casa solo. Claro, precisamente esto era lo que quería decir, que estamos viendo a gente que habla de terrazas de un restaurante, de interiores de un restaurante, pero es que un interior o una terraza, si no es un restaurante y es tu casa o es tu terraza o es tu interior, cambia. Es que es lo mismo. Es decir, hacemos la cuenta de cómo es el riesgo en una terraza de un bar. Bien. ¿Y en la terraza de tu casa no es el mismo? Si añades a gente que no es de tu burbuja, quieres decir, claro, ¿no? La gente que invita a sus casas, aunque se está diciendo que no se haga. Claro, a esto voy. Quiero decir, es que no porque sea una terraza de un bar es peor, es que es una terraza igual que otra. Si cumple con determinadas medidas que nos han marcado desde el principio, de distancia de seguridad, de no sé qué, de no sé cuál. Y sigo diciendo lo mismo, que es más controlable en un restaurante donde el propio hostelero va a tener vamos a llamarle responsabilidad de que cuando le llama a una persona para reservar, le dice, oiga, mire, que es que somos 10, le dice, pues mire usted, pues no. Mientras que en casa dice, oye, que nos vamos a juntar 10, pues veniros, que lo vamos a pasar muy bien. Ya lo hemos liado. Voy a trasladar estas preguntas también a José Luis Yuzuel, que es el presidente de Hostelería de España y que también nos escucha. Un par de preguntas, muy buenas noches. Quiero hacerle, la primera de ellas es esta. El debate no está resuelto. ¿De dónde vienen los contagios? Si ya lo supiéramos, pues probablemente tendríamos más claro sobre el bicho algunas cosas. ¿Cómo poder separar el sufrimiento que está teniendo económicamente el sector y, por tanto, la sociedad, porque mucha gente se va al paro, de la pandemia, que es una realidad? Bueno, pero lo cierto es que todos los datos, todos los que publica el propio Ministerio de Sanidad, los datos evidentes de contagios entre nuestras plantillas, todos nos dan la razón. O sea, el último informe del 4 de diciembre emitido por Sanidad de las fuentes de contagio hablaba solamente que el 2,3% de los contagios tenían relación con la hostelería. Desde entonces han dejado de publicar este informe. No conocemos informes posteriores. Supongo que les sonroja publicar los datos que están acumulando. Los virólogos que acabo de escuchar, pues la teoría está muy bien, pero la práctica habla claramente de que no somos los responsables de los contagios. Y en la hostelería no nos olvidemos que hay campanas de extracción en todas las cocinas, hay aireaciones, hay aportaciones de aire en las propias instalaciones, hay puertas que se abren constantemente y, por lo tanto, algo debe pasar, que los datos que conocemos, los datos dicen claramente que no somos los responsables y se están tomando decisiones gravísimas, absolutamente arbitrarias en muchos casos y desde luego, bueno, pues un auténtico Tetris entre comunidades cuando las evidencias son claras. Si fuese así,
pues en Madrid nos hubiéramos muerto todos, aunque en fin, yo vivo en Zaragoza, pero voy mucho a Madrid, y en otras regiones no tendrían ahora prácticamente ningún contagio y están con unas curvas parecidas. Vemos la crueldad de comunidades como Cataluña, como Castilla y León, con una decisión clara de arruinar la hostelería y con unos datos que lamentablemente no son mucho mejores que otras comunidades que han decidido que no nos arruinemos. ¿Y cuál debería ser la inspiración? Le preguntábamos antes a Ferran Adrià el país que usted cree que lo está haciendo bien y el modelo que deberíamos importar aquí en España, en el tema de las ayudas. Bueno, es que estamos viendo hoy, no sé, replicando un titular hoy del País, hoy toda Europa está regando con ayudas a las empresas. Aquí no se ha decidido un poco pues que las ayudas han consistido en ICOs muy bienvenidos, pero no dejan de endeudar a las empresas. Hoy las empresas no pueden pensar ya en acumular ninguna deuda, además de todas las pérdidas acumuladas y en los ERTEs que han sido bienvenidos. Pero bueno, vemos cómo se está ayudando a países, en fin, como Portugal. El segundo país en peso económico del turismo es Portugal. Alemania estaría en torno, yo calculo que en torno a un tercio del peso que tiene España. España, un 12% tiene el peso económico de lo que es el turismo. La hostelería de eso es el 6 y pico. A ver, hablamos de un peso tremendo en la economía de este país, pero lejos en fin, de apostar por sostener este tejido empresarial, bueno, pues ya vemos, ya se han dado cifras, 85.000 locales cerrados, probablemente 100.000, vemos 400.000 empleos que no se han incorporado, más de 300.000 empleos siguen en ERTE, enmascarando un poco la situación, porque hay muchas empresas en una situación ya de precierre, en una situación que están buscando herramientas para cerrar de la manera más ordenada y con mucha gente en ERTE que pasarán al paro en breve. Por lo tanto, se necesitan ayudas directas sí o sí. Las que ha habido hasta ahora han sido meras propinas. Tenemos un montón de informes, hablan de ayudas de 1.000, de 1.500 euros. Eso es una mera propina. Oiga, solamente el fijo de la luz de un restaurante de 100 plazas estamos hablando en torno a 800 euros. Es lo que tiene que pagar todos los meses por estar cerrado. Si le sumamos parte de los alquileres o la totalidad de los alquileres, porque bueno, en esto tampoco se ha legislado nada y ha habido auténticas y dramáticas decisiones y poca sensibilidad por parte de algún casero, otros más sensibles, pero claro, han pasado muchos meses, estamos en un nuevo horizonte y ha empezado el año que si algo podía empeorar, bueno, pues algo podía empeorar, ha empeorado en el 2021 pues de manera dramática, ¿no? Pues le agradezco mucho que nos haya atendido también esta noche para poner algo de luz de lo que el sector está viviendo. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Ana, y un saludo a todos los presentes. Un abrazo fuerte. Estamos intentando saber cómo intentar manejar una situación que lleva prácticamente un año en nuestras vidas y especialmente en este sector, y se ha apelado varias veces a la política, así que voy a saludar a los vicepresidentes de dos comunidades importantísimas en cuanto al turismo y a la hostelería también. Está con nosotros el vicepresidente de Baleares, el señor Illanes, y está también con nosotros el vicepresidente de Andalucía, el señor Marín. Empiezo con él. Ahora mismo, señor Marín, muy buenas noches, por cierto. La hostelería está cerrada desde las 6 de la tarde en Andalucía, en algunas zonas incluso está cerrada continuamente por la pandemia. ¿Esta situación hasta cuándo creen que se va a mantener? Porque estamos todos pensando en la Semana Santa, no sé cómo se imagina usted ese horizonte. Bueno, en Andalucía hemos puesto, yo creo que unas señales muy claras y unos criterios muy objetivos. Los hosteleros saben que, y todos los que llevan a cabo una actividad que no es esencial, que cuando su municipio supera la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, pues tienen que cerrar. Mientras tanto, hasta las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana, pueden estar abiertos. En este momento son 236 municipios de Andalucía que tienen la hostelería cerrada, pero más del 70% pues la tiene abierta hasta las 6 de la tarde. Sé que no es suficiente y lo hemos escuchado, igual que somos todos conscientes de que la caída de facturación en función de cada comunidad autónoma es distinta. En Andalucía, los datos del INE, que acabamos de conocer estos días, pues hablan de una caída de facturación en 2020 de la hostelería en Andalucía de un 56%. Hay otras comunidades donde los porcentajes son mucho más elevados. Y es cierto que, desafortunadamente, las ayudas, como bien decía, no son suficientes. Nosotros hemos implantado en Andalucía 10 líneas diferentes de ayuda, no son 1.000 euros solo para la hostelería o para el comercio o para otras actividades que están cerradas. Tengo que recordar que los hoteles han caído un 80% su facturación, todos los alojamientos, o que las agencias de viaje han caído hasta un 92% su facturación
en 2020. Hay ayudas directas de 1.000 euros, sí, hay ayudas para las cuotas de autónomos, hay ayudas para el alquiler a partir de 1.200 euros, hay fondos no reembolsables, hay créditos blandos, que en este caso la Junta de Andalucía asume sus costes, hay avales, en definitiva, muchas ayudas que al final no son suficientes, porque evidentemente la caída ha sido tan grande, tan enorme en 2020, que si no se pone en marcha un plan de rescate del sector turístico, donde esté también, por supuesto, la hostelería a nivel nacional, pues los recursos son limitados y evidentemente la capacidad de endeudamiento del Gobierno de España sí es ilimitada en este momento y no es así la de las comunidades autónomas. Le preguntaba por Semana Santa porque quien le esté escuchando dirá, las ayudas, lo ha repetido también usted, no son suficientes. Ya hemos visto cuántos negocios están teniendo que cerrar en toda España y también en Andalucía. Si esta situación continúa así, por lo menos este mes de febrero, estamos viendo cómo es, febrero, marzo y abril, ¿usted es de los que piensa que en Semana Santa debería recuperarse de alguna manera cierta normalidad o eso supondría cometer el error de la Navidad? Mire, es muy difícil mantener esa línea tan fina entre salvar vidas y también salvar sectores productivos. Aquí lo hemos estado haciendo, lo hemos visto y hemos seguido siempre la opinión de los expertos, no de los epidemiólogos solo, también hay expertos en materia económica y empresarios dentro del Comité de Expertos de Andalucía, igual que hay sociólogos y hay otras personas que nos están ayudando a tomar decisiones. Y las restricciones que se han llevado a cabo hasta ahora finalmente han conseguido doblegar la ola. En este momento, afortunadamente, ya empezamos a bajar mucho el número de personas hospitalizadas. Hemos llegado a alcanzar casi las 5.000 hace apenas unos días y estamos ahora ya en 4.300. Es decir, las restricciones que nos recomiendan esos comités de expertos que se reúnen diariamente y que evalúa con los rastreadores de dónde proceden la mayoría de los contagios, pues al final están dando resultados. Pero eso significa que vayamos a tener una Semana Santa o que vayamos a tener una feria de abril o que vayamos a tener unos meses de primavera como en Andalucía, pues tengo que recordar los patios de Córdoba, tengo que recordar muchas fiestas que generan muchos ingresos y que generan mucho empleo en Andalucía habitualmente. ¿Vamos a tener esas fiestas como estábamos acostumbrados hasta ahora? Pues yo me atrevería a decirle que no, que habrá que ir viendo la evolución que va teniendo la pandemia y en función de cómo en cada municipio, en cada distrito sanitario, provincia o comunidades autónomas evolucione el nivel de contagio, pues se podrán abrir más o menos esas restricciones. Porque por encima de todo, yo sé que perder un negocio es muy duro, yo soy empresario, ustedes lo saben, y vengo de ese mundo, sé lo que es abrir una reja y cerrarla y no poderle pagar a tus trabajadores o tener que cambiar de empleo. Todo eso lo sé, lo he pasado durante muchos años de mi vida, pero al final y al cabo, lo que tenemos que perseguir todo, por encima de todo, es seguir salvando vidas. Y en este momento, como estamos viendo, estamos con otra nueva versión de la cepa británica y la cepa sudafricana y la cepa brasileña, que también hay que ir viendo cómo evoluciona y si afortunadamente podemos inmunizar a la población de más riesgo antes de abril, pues tendremos una Semana Santa mucho más normal a lo que anteriormente era, aunque no tengamos las hermandades y las cofradías en las calles, porque ya la han suspendido la inmensa mayoría de los hermanos mayores, al menos en Andalucía, de las cofradías de nuestra comunidad autónoma. Le agradezco mucho, señor Marín, que nos haya atendido esta noche para hablar de esas ayudas que todo el mundo coincide que son insuficientes en una comunidad autónoma donde es tan importante también, no solo a nivel social, sino a nivel económico. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, buenas noches. Y saludamos, decíamos también, al vicepresidente de Baleares, al señor Illanes, y le traslado la misma pregunta. La Semana Santa, ¿qué piensa el gobierno de Baleares sobre cómo puede ser la Semana Santa allí? La verdad es que en el gobierno de Baleares lo que tenemos claro es que la Semana Santa lamentablemente este año llega demasiado pronto. Llega demasiado pronto con un plan de vacunación que todavía no habrá alcanzado un resultado óptimo para que podamos hablar de la posibilidad de mejorar la movilidad dentro de las islas y con nuestros principales emisores de turistas. Y de ahí que, seamos moderadamente optimistas para más adelante en que precisamente ese plan de vacunación habrá conseguido ya una inmunidad importante dentro de la comunidad autónoma, también se producirá lo mismo en otras comunidades autónomas del Estado e igualmente en nuestros países emisores. Nosotros somos muy dependientes del turismo internacional, por lo tanto
todo lo que se avance en países emisores como Gran Bretaña o Alemania también nos servirá para recuperar. Pero es cierto que final de marzo, principio de abril, como viene este año la Semana Santa, bueno, pues sin duda significará un obstáculo para poder recuperar algo parecido a la normalidad. Allí en Baleares ha habido protestas en muchos lugares de España, pero especialmente cabreados tienen a los hosteleros. Hemos contado que está cerrada la hostelería, han dejado, creo recordar, estos últimos días la apertura de terrazas en Menorca, no así en el resto de islas, y dicen que allí ellos no pueden sobrevivir ni siquiera con las ayudas que ustedes han puesto sobre la mesa. ¿Qué les dice? Que lo primero que empatizamos con el sector, como no puede ser de otra manera, entendemos perfectamente que la hostelería proteste y entendemos perfectamente y somos absolutamente comprensivos con que el sector esté muy preocupado, porque también el Gobierno de Baleares está muy preocupado. Es cierto que se han abierto líneas de ayuda directa por importe de 30 millones de euros junto con los consejos insulares para ayudas a fondo perdido al sector de la hostelería, igual que también se ha ayudado a otros sectores productivos que también se encuentran ahora mismo en una situación enormemente complicada. Y las medidas se han adoptado porque la situación sanitaria que teníamos en Baleares con la ocupación de camas en los hospitales y sobre todo con la ocupación de las UCI nos hacía aumentar la preocupación. De ahí que cuando se adoptaron las medidas de cierre de hostelería aquí en Mallorca, que fue el día 12 de enero, superábamos los 600 contagios por 100.000 habitantes. Actualmente, a fecha de hoy, con las medidas que se han acordado, tenemos prácticamente 215 contagios por 100.000 habitantes. Igualmente hubo que adoptar las medidas cuando los contagios se dispararon tanto en Formentera como en Ibiza, que ahora mismo son las dos islas que tienen un mayor número de contagios, y efectivamente Menorca, que es la que presenta una mejor situación, igualmente una mejor situación sanitaria, es aquella en la que se ha mantenido abierta la hostelería con la ocupación de las terrazas. Lo que esperamos y lo que hacemos es regularmente, hay un comité de expertos que se reúne todos los días y además el Gobierno de Baleares se reúne cada 15 días precisamente para valorar las circunstancias atendiendo a esa situación sanitaria para efectivamente poder modificar las medidas. Lo que sí hemos intentado desde el minuto 1 en el Gobierno de Baleares ha sido que las medidas vayan siempre acompañadas con ayudas. Y efectivamente esas ayudas seguramente son insuficientes. Y de ahí que yo recojo un poco lo que han estado comentando las personas que estaban invitadas en estudio. Seguramente habrá que reclamarle al Gobierno central una ayuda para aquellos sectores que han salido especialmente golpeados de la crisis de la COVID-19. Y qué duda cabe que la hostelería es seguramente el sector que ha salido con mayores perjuicios y que por lo tanto merecerían una mayor sensibilidad por parte del Gobierno central. Le agradezco también que nos haya atendido esta noche desde Baleares. Gracias, vicepresidente. Pepa, quiero preguntarte porque estos días se ha hablado de que a ciertos sectores se les vacunara una vez que hubiéramos vacunado lógicamente a los sanitarios y también a la gente mayor, ¿no?, los más afectados por la pandemia. Se decía también a vuestro sector, por lo menos a quienes están de cara al público, y creo que tú estuviste en una de las reuniones en la Comunidad de Madrid donde eso se habló, ¿no? Efectivamente, sí, se habló de vacunar a los camareros en estos casos como prioritario, igual que a los taxistas, se hizo un grupo, y cajeras de supermercados. Antes camareros que están en riesgo y con el público, que por ejemplo que los cocineros. Y sí, eso se puso en una reunión donde hemos estado esta semana con la Comunidad de Madrid, varios hosteleros, pues exponiendo la problemática, nuestros problemas y qué podemos aportar también. ¿Y pensáis que eso sería una solución, Chicote? Porque hay quien lo oye y dice, sí, claro, van a vacunar a unos sí y a otros no. Es verdad que incluso el propio contagio del trabajador... No sé, es la primera vez que lo escucho y como que no me ha dado tiempo a hacer la valoración. Es decir, que se vaya vacunando regularmente a gente que tiene o que se entiende que tiene un mayor nivel de riesgo, me parece algo sensato, pero más allá de esto, ya te digo, es algo que me acabo de enterar y no me ha dado tiempo como a ejercer la reflexión, ¿no? Pero bueno. Si no se sabe, tampoco se tiene que tener una opinión de todo. Lo que sí coincidís todos, Andoni, es en que, bueno, ya hemos visto gente muy diferente que ha participado en este programa, insiste en que las ayudas tienen que ser directas, que si no, no vais a sobrevivir, y que si encima el mensaje es que Semana Santa todavía, evidentemente, no va a poder ser normal, mucha gente que nos esté escuchando dirá, ¿qué hago? ¿Cómo me planteo yo la semana que viene o el mes que viene, no?
Pues indudablemente, aquí lo que se trata, más allá, es que me estaba poniendo nervioso porque cuando escucho que se nos trata como sector no prioritario y veo tantos almacenes, espacios que considero que alguien puede tirar con las toallas que tenga y si no ya te las dejará tu vecina o yo qué sé, o tantos lugares donde se acumula gente y que están abiertos y que muchas veces percibimos que no tienen esas medidas de control de acceso, ¿no? Y nosotros, que cuando hablamos de hostelería, hay tanta hostelería como vehículos en el mundo, es decir, no solo claro que hay bares pequeños, pero hay restaurantes que son mucho más grandes, es decir, yo creo que cuando hay que abordar el problema hay que abordarlo en la dimensión que tiene y con todos los matices que tiene. ¿Y qué es prioritario y qué no es prioritario? Bueno, pues prioritario, claro, la tentación es decir, oye, desde ¿cuál es el punto, cuál es el momento en el que las decisiones, por ejemplo, políticas, cuál es la incidencia que hace falta para que esas decisiones empiezan bueno, entendamos que la política no es prioritaria, porque no estamos consiguiendo resultados. Claro, esta es la tentación, ¿no? Sí, y entonces, bueno, hay que ser mucho más inteligentes y decir, bueno, vamos a ir todos a una. Antes lo hemos comentado, el primer objetivo es, la cruzada es acabar con este problema. Vayamos juntos, como sociedad, y entendamos que lo que tenemos que conseguir es alcanzar, conquistar un futuro donde los daños colaterales de toda esta situación sean los mínimos posibles. ¿Queremos un futuro con una hostelería que refleje todos esos valores? Ojo, se nos olvidó hablar de todo lo que es el puente que tenemos con todo el sector primario, que se ha desmoronado. Sí, la cadena de valor. Toda la cadena, porque se han desmoronado todos los productores. Pero porque todos los datos que tenemos nosotros, cuando hablábamos de un 25% de negocio, todo esto se extiende directamente a toda la cadena de, pues como tú dices, de proveedores, es decir, fruteros, carniceros, pescaderos, yo qué sé, toda la gente que nos sirve está exactamente en las mismas condiciones que nosotros o incluso peor. Ya, pero hablamos del pescadero, pero el pescadero y detrás está el pescador. Evidentemente, está claro. El carnicero, pero está el ganadero. Es que... Sí, o el agricultor, lo mismo da. Y a todo esto ya, esto creo que era lo que se trata, tenemos unas elecciones.